Muy buenas tardes, chicos, y todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Es de gran bendición el poder estar frente a ustedes y poder compartir el día de hoy la palabra del Señor. Antes de comenzar, quiero preguntar, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Cuál fue la pregunta que se hizo la semana pasada? ¿Quién es Jesús para nosotros? Amén. Gloria a Dios. Y hoy traigo esta pregunta a recordarla para que entremos en el contexto del tema del día de hoy. Quiero que me acompañen a Romanos 12, que se titula Los deberes cristianos. ¿Y qué tiene que ver con quién es Jesús? Pues, como seguidores de Jesús, cristianos, nosotros tenemos deberes. Deberes que el Señor ha mandado, y en este libro Pablo hablaba a Roma, a los hermanos, a los santos de la congregación. Él les decía en este capítulo cuáles eran los deberes que ellos debían de seguir. Entonces vamos a comenzar leyendo. El primer versículo dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y voy a hacer una pausa aquí. Vamos a centrarnos en los dos primeros versículos. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Cuál es el primer deber del Señor? Y yo decía, uno cuando escucha la palabra deber, dice, los deberes, ¿verdad? Nosotros que estudiamos, es algo como pesado, como que, ¿por qué los deberes? Y yo me fui a investigar, y deber significa que es algo prestado. ¿Qué quiere decir? Que esto, lo que se llama deber, tiene que ser entregado nuevamente al dueño. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que existe una responsabilidad, una obligación, un compromiso con la persona que nos ha dado el deber. Si el Señor nos ha dado vida a través de Jesús, nosotros tenemos que cumplir los deberes al que es dador de vida. Amén. Entonces ya ahí cambia, ya no es algo gravoso, porque Él nos está dando la vida eterna, pagando el precio con su sangre. Entonces es por ello que ya no es como los deberes, no, ahora ya es con gozo, porque por medio de estos deberes nosotros podemos obtener la vida eterna. Entonces, ¿qué trata de decir en este primer y segundo versículo? Pues vamos a repetir. Así que, hermanos, le hablaba Pablo a sus hermanos de Roma, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, él estaba hablando por medio del Espíritu Santo, tratando de llegar a las personas, ¿no? Y le decía por las misericordias de Dios, teniendo esa misericordia, ese amor hacia los hermanos. Le decía que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué sacrificio vivo? Van a preguntar. Porque si nos ponemos a pensar, sacrificio en el Antiguo Testamento se decía algo que se ofrecía, se quemaba, ¿no? ¿Verdad? Se ponían las primicias, los becerros, lo mejor para el Señor, y se lo quemaba y se subía a él, el olor fragante. Entonces vamos a Hebreos 13:15 para entender mejor qué significa sacrificio vivo. Hebreos 13:15. Amén. Hebreos 13:15. Amén, ya. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios para que confiesan su nombre. Aquí nos explica que el sacrificio de alabanza quiere decir que es el fruto de labios
es decir, la cosecha de nuestro corazón, porque de nuestro corazón emana la vida, habla la boca, ¿verdad? Entonces, lo que está en nuestro corazón sale, ¿y qué está haciendo? Confesando el nombre de nuestro Creador, el nombre de nuestro Salvador, el nombre de Jesús. Eso quiere decir un sacrificio vivo. Ahora, siguiendo en Romanos 12, luego del sacrificio vivo, dice santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando uno lleva una vida de adoración, presenta su vida, su cuerpo ante Dios. Y este cuerpo tiene que estar santificado. Y como nosotros cristianos tenemos que todos los días levantarnos y decirle, Señor, he cometido tal cosa, ayúdame, santifícame, todos los días. Porque no somos perfectos, estamos camino a esa perfección, y tenemos que santificarnos día a día, irnos purificando. Amén. Y dice agradable a Dios. Cuando uno ofrece sacrificio, se purifica, se santifica, eso es agradable al Señor, va a llegar al Señor. Siguiendo con el versículo número 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí nos está dando una clara palabra a nosotros como jóvenes, que muchas veces hay corrientes que tientan y que nos hacen ver hacia la izquierda, hacia la derecha. Y tenemos que, aquí dice, no nos conformemos a este siglo, que todos los millennials, toda la tecnología que está creciendo, todo lo que se va creando, que el hombre va creando, que el hombre va haciendo moda, haciendo tendencia, no nos conformemos a ello, busquemos la presencia de Dios y no nos conformemos a este siglo, que ahora ya las personas ni hablan, ya las personas no se ven cara a cara, ya simplemente con un emoticón ya se comunicaron, ya acabó toda la cordialidad que se tenía, ya se habla de una forma en la que no hay respeto, no hay cariño, no hay amor hacia el hermano. Ya no se siente, porque ya todo se está volviendo tan monótono, ya la sociedad cada vez se va perdiendo, y está escrito, eso iba a pasar, pero nosotros como cristianos no nos conformamos a este siglo, amén, sino que nos transformamos nuestros pensamientos, transformamos nuestro corazón, nos renovamos día a día para poder cumplir la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre qué es? Aquí dice, es buena, agradable y perfecta. Cuando uno comprende esto, ya no se le vuelve gravoso seguir el Evangelio, ya no. Porque uno sabe que el Creador, nuestro Padre, nos ha salvado y nos está ayudando a seguir en este camino de salvación. Ya no nos desviamos porque ya la voluntad, con el Señor lo tenemos todo, y es lo que se decía la semana pasada. Con Jesús lo tenemos todo, ya no necesitamos nada más. Él es nuestro Cristo, Él es nuestro Salvador. Él es el todo de nuestras vidas. Amén. Entonces, primer deber, ofrecer alabanzas a Dios con sacrificio vivo, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Muchas veces nos limitamos. No sé cantar, creo que no sé cantar. Quizás cuando vaya a la iglesia adoro, o cuando estoy en mi cuarto sola para que nadie me vea. Y de eso no se trata. El ofrecernos en todo momento como sacrificio vivo quiere decir consagrarnos a Dios y presentarnos con todo nuestro ser. ¿Qué es todo nuestro ser? Toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, todas nuestras extremidades, con nuestro corazón, que es lo más importante, que tiene que estar en sintonía con Dios. Cuando nosotros aplaudimos, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros danzamos, giramos y abrimos nuestro corazón, sentimos la sintonía de Dios y sentimos el Espíritu Santo. Es algo palpable. Y ya uno se convence de que está siguiendo el deber que decía Pablo en este capítulo. Y continuando con el siguiente deber, yo quiero invitarnos a meditar, a reflexionar. Lo que yo estoy viendo está siendo bueno, lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy tocando, hacia dónde yo estoy yendo, está siendo agradable al Señor.
Este es el primer deber. Vamos al segundo. En el tercer versículo comienza: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Hasta ahí vamos a llegar y vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice en el tercero que nadie tenga un alto concepto de sí del que debe de tener. ¿Y qué quiere decirnos esto? Que debemos ser personas humildes, personas que en su corazón no se llene de vanagloria o de orgullo, ¿verdad? Eso es lo que nos está tratando de decir en la primera parte. Y dice, sino que piense decir con cordura. Ya se vio en sesiones pasadas que era cordura. Cordura era ser una persona sensata, una persona que está en su cabal juicio, una persona que está pensando antes de actuar. Y si aquí nos dice que pensemos con cordura, es que antes de actuar nosotros analicemos nuestros actos, analicemos nuestros pensamientos. ¿Estos pensamientos vienen de Dios? ¿Sí o no? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí vamos a hablar de los dones, porque aquí está hablando sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso hace la analogía. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, tenemos nuestra cabeza, tenemos nuestras extremidades, tenemos nuestro tronco, asimismo, en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, hay muchos miembros. Y cada uno es diferente. Y todos somos importantes. Debemos de comprender ello y no hacernos que nosotros somos más que el otro. Y este es un deber muy importante que no se habla. Nosotros debemos de ser sensibles y no orgullosos. Tenemos que ser personas humildes, que si el Señor nos dio dones, talentos, y lo sabemos y los estamos desarrollando día a día, ayudar a los demás, porque todos tenemos dones. Esos regalos que el Señor ha dado a todos, se los dio el Espíritu Santo como Él deseaba, sí, pero todos tenemos que comenzar a desarrollarlo, porque si se desarrolla, el cuerpo de Cristo crece y comienza a desarrollarse. La unidad se hace fuerte. Amén. Seguimos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos nos ayudamos entre todos. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y aquí vienen sobre los dones, porque les decía, los dones son repartidos como el Espíritu Santo lo desea. Y estos dones ayudan en fin y al cabo a la iglesia, porque el hermano va a necesitar de mí y yo voy a necesitar del hermano. Y dice aquí que si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Y qué quiere decirnos esto? Que si nosotros tenemos un don, tenemos que tener fe. Porque la persona que dice una profecía no puede decirla si no tiene fe. Si no la dice creyendo, no va a pasar. Entonces, si nosotros tenemos un don y sabemos cuál es, tenemos que comenzar a desarrollar las habilidades que nos van a ayudar a hacerlo crecer. Amén. Siguiendo, aquí nos da varios ejemplos, ¿no? O si es de servicio en servir, el que nos enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Siguiendo en el 9, el amor sea sin fingimiento. Y estamos hablando de los hermanos. Y muchas veces se finge. Se finge un amor o se finge un cariño hacia los demás. Y nos hace fingir el hecho de querer agradar al hombre. Y nosotros no tenemos que agradar al hombre, tenemos que agradar a Dios. Él quiere que el amor sea puro, un amor sincero, porque Él nos amó primero y su amor es inimaginable. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, tan sincera, que quiere que nosotros sigamos sus pasos y amemos de la misma forma. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y hay que ponerle mucha atención, porque muchas veces se dice, no, yo sé hacer las cosas bien, yo sí cumplo estos deberes cristianos, yo soy una persona buena. Pero cuando aparece una situación mala, no se dice, stop, eso es malo, yo no voy a aceptar eso. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Significa detestar algo enormemente, en gran medida. Eso significa aborrecer. Y cuando nosotros como cristianos aceptamos y permitimos diferentes situaciones que sabemos que están malas y no las aborrecemos y no decimos, yo no voy a aceptar eso, no estamos cumpliendo lo que dice aquí el Señor. No es que dice, aborrezcan lo malo o sigan lo bueno. No, dice, cumplan las dos cosas. Aborrezcan lo malo, díganle no y díganle sí a lo bueno. Amén. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y vuelve el tema del amor hacia los hermanos. El amor sincero y el afecto hacia los hermanos, pero no tiene que quedarse solo en nuestros hermanos. Y aquí Pablo le estaba diciendo, ¿no?, a la congregación, ámense entre ustedes, ámense, pero el amor debe de ir más allá, debe ir hacia nuestros enemigos incluso, porque cuando uno ama al enemigo, uno ama al hermano, uno está amando como Dios, porque Dios ama a todos, siendo pecadores, todos nosotros somos pecadores, siendo nosotros malos, Él nos amó. Amén. Entonces, acompáñenme a 1 Corintios 12:26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y aquí Pablo mismo está hablándole a los corintios, le dice que si un miembro padece, nosotros también padecemos con él. O sea, que amemos puramente, aquí nos confirma que amemos puramente a nuestro hermano. Y este es el tercer deber, amar a nuestros hermanos para ser una completa unidad en el cuerpo de Cristo. Sin amor no va a haber unidad. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Aquí nos confirma el hecho de que nosotros tenemos que santificarnos cada día más. No debemos desistir en este tema, porque es un tema muy importante. Si el Señor nos quiere con Él en el reino de los cielos, nosotros tenemos que ser santos. En algún momento nosotros tenemos que ser completamente santos. Y cada día, nosotros que estamos jóvenes, nos podemos distraer. Pero si comenzamos el día orando al Padre y pidiendo que nos ayude, que nos santifique, el camino se va a hacer mucho más fácil. Amén. Esa es la palabra del día de hoy. Los deberes
que les he compartido son: el primero, ofrecer sacrificio vivo y alabanzas a nuestro Padre. El segundo, amar a nuestros hermanos para una completa unidad en el cuerpo de Cristo.